Hola amigos, soy Liliana. Esto es Encendiendo tus sentidos, un espacio donde abrazaremos la maravillosa sensación de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Encendiendo tus sentidos. Espero que esta semana haya sido muy buena para todos ustedes y que el día de hoy se la estén pasando de manera maravillosa. Hoy es 8 de marzo y no podemos dejar de lado que es el Día de la Mujer. ¿Qué es ser mujer? Ser mujer... Hemos dicho tantas cosas, que somos guerreras, que somos fuertes, resilientes, que siempre estamos al pie del cañón, que no importa qué problemática nos estemos enfrentando, siempre estamos ahí de pie. Y sí, pero tampoco debemos de olvidar que el ser mujer viene de dos partes. La mujer que nos engendró, al igual que nuestro padre. Entonces, hoy te quiero invitar a que no olvides que el ser mujer y la mujer que eres conlleva dos personas. Te mando un fuerte abrazo, disfruta, celebra, conmemora el día como tú prefieras. Ámate, respétate y llama y respeta a los demás. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a compartir con ustedes la vida de alguien que de los barrios de México llegó hasta las pantallas más grandes, que revolucionó el humor mexicano y rompió las barreras en la industria del entretenimiento, llegando su fama hasta el entonces ícono de la industria del cine, Hollywood. Para abordar este tema, aquí tendría que estar sentado alguien que no ha llegado y que espero que llegue, Cristian López. Lo estamos esperando y bueno, yo voy a comenzar el programa y ahorita que llegue lo explotamos. ¿Qué les parece? Germán Valdés Tintán fue mucho más que un comediante, fue un maestro del lenguaje y de la improvisación. Con su carisma inigualable y su estilo conocido como Pachuco, creó el famoso trompabulario, que es una divertida fusión del español e inglés que le dio un sello único a su humor. Su carisma y su talento y sobre todo su capacidad para conectar con el público lo convirtieron en una leyenda que sigue viva en la cultura mexicana. ¿Cuál es tu película favorita de Tintán? Hizo más de 100 películas, donde vimos cosas tan maravillosas como El Rey del Barrio, que en lo particular es mi película favorita, no solo por la historia, que de verdad es maravillosa, sino por las actuaciones de tantos actores como la gran Silvia Pinal, Tuntún, y la señora Vitola, que de verdad creo hacían una mancuerna maravillosa en esa película, muy divertida. Pero podemos hablar del Revoltoso, el Ceniciento, el Bello Durmiente, y cómo olvidar esta historia tan padre que adaptaron junto con él y el señor Andrés Soler de La vida inútil de Pito Pérez. Don Germán Valdés Tintán fue un actor de verdad grandioso. Supo marcar en cada una de las historias que interpretó una huella inigualable. Nunca más hemos vuelto a ver esta historia del Rey del Barrio, aunque ha habido adaptaciones con otros grandes actores cómicos, como en su momento el señor Alfonso Sayas, pero definitivamente nada que ver con la película que hizo Tintán.
Este gran actor, a pesar de que vivió su niñez en la Ciudad de México, porque él es originario de aquí, de la colonia Guerrero, pasó lo que es su juventud, su adolescencia en Ciudad Juárez. Y ahí es donde comenzó su carrera dentro de una estación de radio. Debemos de destacar algo muy, muy importante también. A diferencia de otros cómicos de su tiempo que se apoyaban en la nostalgia rural o la pobreza urbana, Tintán surgió como este personaje pachuco, como ya habíamos dicho, con su vestimenta de traje, cadenas largas y sombreros de ala ancha. Estuvo personificando la rebelión juvenil y el sincretismo cultural, desafiando el purismo del lenguaje español de la época. ¿Saben dónde creció cuando era niño aquí en la Ciudad de México? La vivió en una vecindad ubicada en una casa colonial que hoy aloja el Museo de Arte Caluz, ubicado en Avenida Hidalgo 85, en el centro histórico, allá por la Alameda. Ahí creció o pasó su niñez este gran actor. Como les comentaba, su carrera comenzó en la radiodifusora XEJ de Ciudad Juárez, trabajando primero en el área de mantenimiento. Y cuenta la leyenda que ha dado origen a muchas historias de él. Dentro de esas historias se comenta que un día agarró un micrófono e hizo una imitación de Agustín Lara que salió al aire, encantando a la audiencia y lanzándolo como un gran locutor en el que se mantuvo por muchos años en esta estación de radio. Y también empezó a cantar. Aunque como les digo, esto es una historia dentro de la leyenda que es la vida de Germán Valdés Tintán. Y me quiero detener un poco en esta parte de cantante. Él tiene o tenía un estilo muy, muy especial para interpretar temas. Aunque hemos escuchado muchas versiones de Contigo o Bonita, y todas son lindas porque la han interpretado muy grandes cantantes y la letra de ambos temas son preciosos, pero creo que nadie como el señor Germán Valdés Tintán para interpretarlas. El sentimiento, la forma en que expresaba al momento de interpretar reflejaba definitivamente la pasión que tenía por la vida, la intensidad con la que vivía y la intensidad con la que amaba, no solo en la parte amorosa, sino en la parte laboral. Fue una persona muy entregada y si vimos un trabajo magnífico que se reflejó en todas y cada una de sus actuaciones, es porque lo hacía así, con intensidad, con amor. Fue en 1938, de la mano del ventrílocuo Paco Miller, de Ecuador, que adoptó el nombre de Tintán, derivado del apodo de un actor chileno que era conocido como el Niño del Tintán. Fue así que este nombre pegajoso lo adoptó para su propio personaje. Pero al llamarlo personaje, sí quiero hacer hincapié en un tema. No fue que se mantuvo siempre dentro de este papel de El Pachuco. Como les decía, interpretó grandes películas como La vida inútil de Pito Pérez, donde nada que ver con el personaje de Pachuco. Supo deslindarse del mismo, cosa que otros actores
pues no hicieron, siempre se quedaron con su personaje, siendo grandes actores también, pero no saliendo de un personaje. Tintán demostró ser un gran actor. Como les decía, su vestimenta empezó a llamar mucho la atención, porque aunque entre comillas era la vestimenta de moda, la forma en que él exageraba ciertos puntos, como tal vez un poco más grande las solapas o estar marcando las plumas en su sombrero, pues hacían que fuera un poco más llamativo. Fue en el año de 1945 cuando Tintán debutó en el cine mexicano, con la película Hotel de Verano. Pero definitivamente su consolidación en el género de la comedia musical, donde alcanzó la fama máxima, fue con películas como Calabacitas Tiernas y definitivamente El Rey del Barrio. La Marca del Zorrillo, El Vizconde de Montecristo, El Bello Durmiente, Simba del Mareado, entre muchas otras películas, consagraron la carrera de este genio como eso, el genio de la comedia de enredos y la improvisación. No fue solo un actor de la época de oro del cine mexicano, fue definitivamente alguien que revolucionó la estética y la lingüística cultural. Su talento inigualable, combinando lo que era la comicidad con la música, rompió los esquemas tradicionales de la comedia de entonces. Definitivamente, don Germán Valdés se consolidó como el Pachuco de Oro. Como les decía, él no basó su trabajo como otros actores en lo que era la desgracia o la pobreza. Introdujo un estilo citadino, sofisticado y a la vez marginal. Interpretó al pachuco, al vago simpático, al mujeriego descarado y al pillo de buen corazón. Su capacidad para parodiar la cultura estadounidense y mezclarla con la mexicana definitivamente le dio una identidad única. Y no podemos dejar de lado que durante el tiempo que estuvo trabajando, hizo una mancuerna muy especial, que comenzó en el año de 1943 al lado del señor Marcelo Chávez, su carnal, formando una de las duplas más inseparables y exitosas de la comedia mexicana. Marcelo se convirtió en el patiño ideal, proporcionando el equilibrio serio ante las locuras de Tintán, y fue tal la química musical porque Marcelo era un excelente guitarrista. Y no podemos olvidar estas escenas donde trabajaban juntos. Eh, ¿Cómo olvidar el papel del señor Marcelo como Marcelo en la película del Ceniciento? Esta película fue muy divertida porque pues adoptó un cuento infantil donde la protagonista era una mujer a ser un hombre. Y de verdad creo que ha sido una de las historias más divertidas que tuvo este señor. Es que es imposible decir cuál fue más divertida. Creo que todas tienen sus momentos. Pero el papel que interpretó el señor Marcelo en esta película como el padrastro fue muy divertido. De verdad, si alguien no ha tenido la oportunidad de ver esta película, los invito a que lo hagan y se diviertan con todos los personajes que ahí salen. Como les decía, sus escenas más recordadas de ambos, pues incluyen muchas parodias musicales donde ambos cantaban y bailaban.
Y no solo eran socios en la pantalla, eran amigos íntimos en la vida real. Incluso se menciona que Tintán quedó profundamente afectado tras la muerte de Marcelo en 1970 y muchos atribuyen pues el inicio del declive de la carrera del actor a raíz del fallecimiento de su compañero. Tintán compartió también la pantalla con diversas actrices que se convirtieron en sus parejas cinematográficas. Las más emblemáticas destacando por la química que lograron junto con él en diversas películas, pues ya mencionamos a dos, a Fanny Kaufman, que es Vitola, y a la señora Silvia Pinal. Sin embargo, Tongolele estuvo también presente en diversas películas de él. La señora Elsa Aguirre, Rosita Arenas, Lilia del Valle, Rosita Quintana y muchas, muchas, muchas más. O cómo olvidar la participación de Tintán en esta película que junto a muchos actores de la época como fueron Jorge Negrete, María Félix, don Pedro Vargas, Pedro Infante, Domingo Soler, llamada Reportaje. Una película también muy, muy interesante de la época, muy recomendable, donde todos estos actores tuvieron una pequeña participación. Y Tintán junto con Marcelo hicieron pues su parte y platicaban algo muy, muy curioso. Tintán hablaba de que él era un compositor de canciones, escribía la letra y silbaba la melodía. Y el buen Marcelo con la guitarra, pues describía, o más bien dicho, escribía los temas. ¿Qué creen? Que ya llegó Cristian. 100 años después, yo aquí aburriendo al público, Cristian, con toda la editorial que me traje y definitivamente falta la chispa tuya. No, pero ¿por qué aburriendo? Si con Tintán uno siempre se está divirtiendo. Ustedes disculpen, pero la Ciudad de México siempre está como a 3 horas de la Ciudad de México. Sí, es definitivo. Entonces, es imposible andar en esta ciudad. Y no sé que les hayas mencionado ya justamente De la de carrera. la carrera de Tintán. Déjenme decirles que Tintán empieza justamente en la radio. Así es. Y esto es muy interesante porque a él lo mandaron a trabajar, pero él hacía de todo. Él era el que llevaba las tortas, él era el sastre, él era el viene. O sea, de ahí fue de donde lo agarraron. Muchos dicen, porque obviamente ya cuando lo vemos en sus películas, él hace toda clase de oficios. Ahora lo llaman actor de método, ¿eh? Nunca sale del papel. Tintán diría, no, pues no era actor de método, era esa pasión por no morirme de hambre, ¿no? O sea, grababa, pero al mismo tiempo estaba tratando de completar para la quincena, haciéndole desastre, viene y todo. Entonces, se le daba con mucha facilidad. Aparte que tenía esa chispa natural para poder atraer la atención del público. Pero déjenme decirles que también atraía las envidias. Y yo les traigo chismes, ya saben que a mí la señora de los tamales me termina diciendo de todo. Déjenme decirles que tenía entre intelectuales como a José Vasconcelos de enemigo. ¡Ay, es que está destruyendo el idioma! Claro. Pero en el mundo de la farándula, él también tenía algunos enemigos muy, muy importantes. Cuando él inicia en las carpas, lo que pasa es que hay un ventrílocuo que es aparte productor y trabajaba en carpas, que se lo lleva a Estados Unidos. Ahí es donde empieza a hacer como stand-up de El Pachuco vestido con esta ropa exagerada, con este sombrero y todo. Y uno de los administrativos de esa carpa era Marcelo Chávez, que se convirtió en su carnal, el carnal Marcelo.
Ay, mira, sí veniste a complementar la historia, ¿eh? Ahí Definitivamente está. nos hacía falta, Cristian. Y déjenme decirles, porque esto es interesante, a él le costó mucho trabajo. Recuerden que el Pachuco es un personaje que nace en Estados Unidos y es el clásico latino vestido así. Y que los gringos no lo querían mucho, que digamos. O sea, lo veían y cuando ven en la carpa que sube al escenario alguien vestido de Pachuco, pues casi le avientan jitomates. Afortunadamente en esa época pues la fama de Tintán todavía no era mucha y si él abrió una bolsa pues agarraba los jitomates para completar la despensa, entonces no había tanto problema. Pero haciendo la mancuerna que hizo con Marcelo. Marcelo, que es una mancuerna que hizo hasta el final de sus días de este Marcelo, o sea, nunca se separaron, porque ya ven que hay otros ahí con el chisme de Viruta y Capulina, de Sí. Manolín y Chilinsky, estos nunca se separaron. Pegó tanto que de repente los jalaron para México y empezaron a hacer el show aquí en Aguascalientes, en San Luis Potosí, hasta que llegan a la Ciudad de México. Y la presentación en la Ciudad de México, en el Teatro Esperanza Iris, que ya ni existe, déjenme decirle que el Teatro Esperanza Iris es como el antecedente del Teatro Blanquita. Para quien no ubiquen el Teatro Blanquita porque están muy jóvenes y yo ya soy un dinosaurio, era uno de estos teatros donde se hacía cabaret. De hecho es muy famoso aquí en México. Quienes nos escuchan fuera de México, googleen a Francis. Francis era una cabaretera que Sí, fue como la precursora de lo trans y de lo travesti. así es. En sus shows también se ponía orejitas de gato, así que en una de esas era hasta precursora de los Terian, pero en este tipo de en este tipo de eh, teatros es donde él se presenta por primera vez aquí en la Ciudad de México y obviamente acapara la atención a pesar de que en el escenario también, bueno, en ese día también estuvo Cantinflas, estuvo esta María Victoria, estuvo Agustín Lara. Y aún así, quien acaparó la atención, a pesar de los otros tres, fue Tintán y el canal Marcelo. El canal Marcelo. Entonces, en ese momento, varios productores de cine dijeron, esta mancuerna funciona, porque tenemos aquí varias mancuernas en el cine de oro, pero esta mancuerna funciona. Y lo jalaron. Y empezó a ser mucho más taquillero que Cantinflas. No me digas eso. A ver, súper mega chisme el No, Cristian, no, ¿de dónde? no, vas a ver. Cantinflas le echaba hasta en sus películas. Si ustedes recuerdan una película de Si yo fuera diputado, de Cantinflas, Ok. Cantinflas en esa película es un peluquero. Y en su peluquería, en una de las tomas, vemos que tiene una leyenda que dice, no se aceptan pachucos porque nos caen mal. Ya Nunca lo he saben, visto, nunca lo he ¿no has visto? visto. Tienes que ver Si yo fuera diputado. Ese es Envidia de la buena, envidia de qué la buena, o horror. sea, lo metió en la película, y él de peluquero y con ahí con Híjole, qué el locazo. letrerote de no aceptamos pachucos porque nos caen mal. Era odiadísimo por Cantinflas porque le estaba ganando y era muy, hay que decirlo, fuera de la pantalla, Cantinflas era medio sangrón. Ajá, sí, Tintán, no, Tintán, así como lo veían en las películas, así era él. Por eso le salía tan natural. Entonces, no tenía tanto problema con meterse en el personaje. Les digo, no era actor de método. Lo que pasa es que tenía que hacerlo también desastre y de viene para no morirse de hambre. Entonces, a él le salía re bien. Y entonces, también empezó a recibir defensas de varios artistas e intelectuales. Así como José Vasconcelos lo detestaba a morir, Carlos Monsiváis lo defendía, Salvador Novo lo defendía, decía que estaba realmente recuperando un espacio muy importante dentro del cine de oro para la cultura. Y esto es porque muchos de los personajes que nosotros recordamos del cine de oro estaban como muy estereotipados. Sara García era la abuelita que era abnegada y sufría por sus nietos y nunca se iba a salir de eso, igual que Marga López. Jorge Negrete y Pedro Infante, pues obviamente eran los machos, cabríos que prácticamente en todo momento tenían a 50 mujeres a su alrededor y eran la representación del hombre mexicano. Entonces, todo, y Cantinflas también. Se echaba sus discursos políticos y moralizantes en sus películas. Tintán no. Tintán era todo lo contrario. Era todo lo contrario. Ustedes recordarán El Rey del Barrio. Él
él no era un personaje en esos tiempos que tuviera una profesión dentro de la película y que los moralizara. Al contrario, era un gañán bueno para nada que estaba viendo cómo se aprovechaba de todo el mundo y cuando intentaba realmente ayudar o acomodar algo, la cagaba. En pocas palabras, quería arreglar la luz y la luz se iba en toda la vecindad. Quería apoyar con las bolsas del mandado y se le desfondaban. Y de repente, pues nada más estaba ahí hablando la señora de las quesadillas mientras le estaba robando las quesadillas. O sea, no era un estereotipo de este es el mexicano patriota que ustedes deben de tener de seguir. referente, exacto. Oye, Cris, pero ahorita que acabas de mencionar algo de los galanes de la época, bueno, Tintán también era, hacía este personaje de galancillo, ¿no? Sobre todo en esta película del Rey del Barrio, cuando se anda ligando a Silvia Tintán, Pinal, ajá. ¿no? Sí, sí, O claro. sea, sí, también tenía ahí su toque. Y recordemos precisamente que también en esa película le echa su hablada a la sociedad cuando está bebiendo con Marcelo y que dice que cuántos pillos los están viendo ahí en la pantalla. ¿Te Sí, por recuerdas de esta escena? supuesto. Sí, 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 claro. sí, sí, sí tenía sus buenos. Tenía sus buenos momentos, pero noten que lo hacía desde dos puntos de vista completamente diferentes. No llegaba como yo soy, como lo hacía Cantinflas. Yo soy el barrendero y les voy a hablar de Ah, políticas. exacto. Yo soy Cantinflas y les voy a hablar como padrecito. No, no, no. Él era el rey del barrio y cuando criticaba, tú decías, lo estás criticando, pero también eres el rufián, ¿no? Lo estás Sí, criticando exacto. porque a ti te está afectando. Y eso la gente lo sentía muy, muy cercano, porque evidentemente decían, pues así somos, ¿no? Velamos por nuestros intereses, no somos el padrecito que cuida de todos y hace un sacrificio abnegado. Y cuando estaba de galán, que trataba de ligarse a Silvia Pinal, todo el mundo lo sabía, porque pues obviamente uno veía a Cantinflas fuera de set, y si era medio galán Cantinflas. Pues Tintán evidentemente no, se burlaban de él diciendo que era el hocicono, que tenía labios así como de simio. O sea, siempre estaban burlando porque guapo no era y tenía que hacerla como que era galán en sus Bueno, películas. depende de los gustos. A mí siempre se me hizo atractivo. Ah, miren, aquí hay alguien que se mordía el labio cuando veía a Tintán así de, ay, 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 yo quiero ser tu carnal a Marcela. No, está bien. En gusto Bueno, se rompen sí, ahora sí géneros, se no me hay, no hay echa. ningún problema. Pero es lo que hacía casi siempre en sus películas y era lo que hacían personajes como los que representaba, no sé, Woody Allen en sus películas. Era este personaje que en realidad era carismático, pero tú veías a Woody Allen con Diane Keaton y decías, en la vida real, una Diane Keaton jamás se va a fijar en ti, jamás se va a fijar en mí. Lo construía a partir de yo soy simpatiquísimo y yo soy muy inteligente y a partir de ahí agarraban y se enamoraban. Tintán lo construía desde ahí. Agarraban y se burlaban de él y les empezaba a cantar, les hacía chistes, las terminaba enamorando. No era Exacto. el galán que todo el mundo veía y suspiraba, era el galán al que todo el mundo escuchaba y por eso terminaban suspirando. Que aparte cantaba, no cantaba mal, digo, no Nada tenía una mal. gran voz. Y imagínense la influencia que tiene ahorita. Si ustedes vienen a la Ciudad de México en las mañanas, sobre todo los domingos, pasa gente en su triciclo pedaleando, vendiendo pan. Él en una película está cantando esta famosísima canción del pan, el panadero con el pan. El Exacto. panadero con el pan. Esa la siguen utilizando. Imagínense, estamos hablando de películas de los años 40, principios de los 50. Y todavía. Y aquí todavía lo que llevan es su bocinita con el panadero, con el pan, con la voz de Tintán cantando para venir a vendernos pan. Yo ya lo escucho y salgo ahí con mi monedero de, De yo quiero un una pan. concha. ¿Sí? Oye, Cris, quiero hacer un comentario, perdón que te No, interrumpa, adelante. porque si no se me va a olvidar. Esto que estábamos hablando de que si galán o no, está participando con nosotros Ulises Barragán y nos está comentando que Tintán era galán por naturaleza. Tiene el récord de haber besado a las mujeres más bellas de la época del cine de oro en México. Y bueno, perdóname, pero sí, tenemos Elsa que- Aguirre, oye, esa mujer es preciosísima, No, Elsa claro, Aguirre. por ¿Y sí le dio sus supuesto. besos? Sí, Silvia sí, sí. Pinal. Claro, Silvia Pinal. Lo único que yo le envidio a Cantinflas es que hizo una película con Miroslava, que déjenme decírselo. Pero fuera de eso, Bueno, pero Miroslava no era mexicana. no era mexicana, pero A ti te prácticamente gustan las estuvo aquí. extranjeras.
Me gustan las extranjeras. Me gusta Miroslava. Es que déjenme decirles, yo conocí a Miroslava, bueno, no la conocí en persona, porque ni modo que No, hablara no, con ella en ¿cómo? Ouija. O crean que ya tengo tantas cirugías plásticas que me río y levanto las rodillas. No, no tengo 85. No, en una película, obviamente esas que ponían en el Canal 9 aquí en la Ciudad de México, y yo quedé así de... Y con el paso del tiempo, yo siempre he dicho algo que a muchos les parece como una aberración, pero yo digo que Miroslava era mucho más guapa que Marilyn Monroe. Y era todavía mucho más seductora que... Pero, pues obviamente cuando lo digo varios se levantan y yo así de... No estoy diciendo que Marilyn Monroe no lo fuera. Pero lo que dice... Sigamos con el programa. Lo que dice Ulises es cierto. De hecho, ya aquí con Lilian te puedes comunicar para que armen su club de fans de Tintán. Sí, Ulises, vamos a unirnos. Porque ya van dos que se muerden el labio con Tintán. Y la imagen del club de fans podría ser Tintán mordiéndose el labio, porque tenía labios prominentes, así que hay mucho de dónde escoger para la imagen representativa. Grosero. Entonces, Grosero. No, pero esto que has platicado es un hecho. O sea, yo ya había comentado algo, pero tú definitivamente llegaste a enriquecerlo. Tintán no solamente fue un actor, fue un gran cantante, un gran bailarín y definitivamente la manera en la que podía interpretar diversos temas de diversos géneros también lo llevaron a convertirse en un actor de doblaje. sí, por supuesto. Si alguien ubica todavía el libro de la selva, ahí estuvo Tintán. Yo les diría qué personaje, pero mejor échense el libro de la selva y escuchen a los personajes con el doblaje latino y ustedes díganme cuál es Tintán. Porque lo hacía de una manera portentosa. Claro. Y recordemos que Tintán no venía de ninguna escuela ni de doblaje ni de actuación Así teórica. Y le hablabas, ¿cuál es tu método de actuación? Y seguramente se sacaba con un dedo la cerilla del oído. Y, ¿qué cosa es eso? ¿Con qué se traga? Entonces, era puro talento natural. Talento natural que hay que decirlo, creo que era muy propio de la familia. Porque Sí, él ya claro. una vez que entra a este mundo del espectáculo, de manera muy solidaria se jala a sus hermanos. Así es. Y uno podría decir, pues sus hermanos nada más los jaló para ver, para ayudarles. Pero ustedes recuerden a Ramón Valdés, que Claro. fue el que la hizo de Don Ramón, Don Ramón. tanto tiempo ahí en la vecindad del Chavo. Muchos lo dicen, el talento natural de Ramón en la vecindad opacaba a todos los demás, Así porque es. todos eran como muy concentrados en su personaje, y Ramón Valdés, al igual que Tintán, todos decían, es que así como lo ves dentro de la pantalla, así es afuera. Entonces, esa naturalidad era propia, creo que de la familia. El Loco Valdés, Así que es. también salía mucho de los márgenes del humor, al punto de que lo censuraron. Cuando tuvo un programa ahí de cabaret también, el Loco Valdés, recordemos que hizo un chiste con Bomberito Juárez y que su esposa más era la Manguera. No hubiera dicho eso. Inmediatamente le cancelaron el programa porque cómo se ponía a hablar así del prócer de Benito Juárez. Entonces, los hermanos eran así. Los hermanos Tenían ese talento, ¿no? natural. Para improvisar. Venían de barrio, entonces Sí, bueno, siempre es mantuvieron esa sencillez y eso les ayudó muchísimo. Lo Así malo es. para Tintán es que, a diferencia de Cantinflas y otros, sí no se sabía administrar. Entonces terminó haciendo más películas de las que debía, simplemente porque siempre tenía esta necesidad de estar generando, porque siempre perdía todo el dinero, quién sabe en qué fregados. No en marihuana, porque esa la cultivaba en su jardincito, como bien nos dijo José Agustín en la primera tragicomedia mexicana, pero sí no tenía esa capacidad de ahorrar. Entonces hizo muchas películas y de repente pues ya fue como muy forzado que repitiera y repitiera y repitiera el personaje. Entonces ese fue como el punto débil ya de Tintán, sobre todo en los 50s. Fíjate que comentaba hace ratito, Cris, que uno de los temas o una situación que influyó al declive de la carrera de Tintán fue la muerte de Marcelo. No se pudo recuperar porque, como decías, no solamente fue una dupla en el cine, sino que eran amigos íntimos en la vida real. Claro. Y esto le pegó muchísimo. No, pues Le que se pegó conocieron Muy jóvenes. Muy jóvenes. Sí, Te digo que él ayudaba ahí en el radio, trabajó en XEQ,
XCJ, perdón, sí. Este Tintán, y de ahí se lo jalan a esta carpa donde conoce a Marcelo y nunca se separaron. Tomen en cuenta esto porque muchas de esas parejas tipo Viruta y Capulina se separan y muchos, ¿por qué se separaron? Seguramente duelo de egos. Aquí no había ningún duelo de egos. Así es. Y siempre tenían, yo creo que se da mucho peso de repente en estas duplas al que es como más carismático, o Capulina, o Chilinsky, o Tintán. Pero el funcionamiento de una dupla humorística es que uno sea el patiño y sepa ser el patiño. Exacto. Porque hay patiños que son también muy forzados o que no les da. Y el carnal Marcelo lo hacía muy bien del patiño. Siempre era como la víctima en las películas o en la carpa de los chistes de este Tintán. Y evidentemente funcionaba porque se enojaba. Era como la Pantera Rosa y el detective. Y el detective. El detective siempre tenía esta cara de enojado, pero siempre terminaba siendo víctima de la Pantera Rosa. Entonces lo armaban muy bien. Y Marcelo sí tenía una chispa que de repente Viruta o Manolín o Chilinsky no tenían. Eran como muy propios y por eso se burlaban de ellos, pero después de un tiempo no funciona. Si el propio Patiño no tiene esta habilidad también de generar risas y humor, Marcelo sí. Cuando muere él, no encuentra en quién rebotar estos chistes que lo regrese de manera natural y sí se nota un bajón en la calidad del humor. Sí, definitivamente, porque ya empieza, como tú dices, a caer en personajes que son reiterativos, empieza lamentablemente esta situación económica, como bien lo mencionaste, y empieza a hacer cosas que ya no reflejan en realidad al personaje que representó durante toda su carrera. Más bien ya empezó a interpretar otros papeles que ya no fueron tan magníficos, pero que siempre definitivamente harán que recordemos a este gran actor como lo que es una leyenda de la comedia en México. También mencionábamos hace un momento esta actuación del doblaje, y Cristian mencionó el personaje, digamos, más representativo, exactamente, de Tintán. Pero no podemos olvidar su participación, que coincidió lamentablemente con el año en que murió Marcelo, el personaje del gato O'Malley en Aristogatos, de Disney. Que incluso cantó ahí. Así es. Que es una de las razones también por las que lo agarraban en el doblaje. Tanto en el libro de la selva como en Aristogatos, él cantaba. Y tuvo más repercusión. De hecho, si ustedes ven en esta época en memes que son auditivos, reproducen más a este gato cantando con la voz de Tintán que en el original. Así es. Está mucho más pegado porque obviamente se oía más natural. El gato que le tocó hacer era justamente uno de estos gatos de barrio. De barrio, exacto. Completamente rufián también, robando pescados desde las ventanas. Entonces le quedó al dedillo. Entonces se notaba la naturalidad. Yo no sé quién sería el actor de doblaje en la versión original en inglés, pero cuando yo lo he llegado a escuchar, sí se nota como muy concentrado. Y a este Tintán, de nuevo, le dan un personaje que es prácticamente para representarlo a él. Es decir, si tú hubieras nacido gato, serías él, Tintán. Entonces, nada más le falta que tenga también los labios prominentes el pobre gato. Pero le quedó muy bien y las canciones también. Él las cantaba en un tono musical que no era elevado, porque no tenía voz de tenor como Jorge Negrete, pero tampoco tenía esta voz concentrada tipo Pedro Infante, ni mucho menos ese vocerrón cálido que tenía José José. Lo que él tenía era una voz que sonaba, raramente sonaba educada, porque tampoco tuvo educación musical. Así es. Pero la cantaba también haciendo estos altibajos de alguien que va cantando y que va hablando como si está en el barrio. Entonces sabía modular su voz también en tono barrial, ¿no? A darle la entonación. Era muy bueno. Fíjate que también antes de que llegaras mencionaba y destacaba mucho esta parte, porque creo que hay temas que son realmente representativos de Tintán y nadie más como él. Yo mencionaba el tema de Bonita y Contigo.
Nadie, nadie más. Y de verdad que les puedo decir que he escuchado los temas con muchos cantantes, no con Luis Miguel, yo creo que Luis Miguel lo superaría, no lo sé, porque nunca los ha cantado, pero definitivamente Tintán en estos dos temas son maravillosos, pero bueno, no podemos olvidar Piel Canela, no podemos olvidar La Gloria eres tú, Enséñame tú, Soy feliz, muchísimas, muchísimas canciones que él interpretó. Muy, muy buen cantante también. Cantante e intérprete, que creo que esta es una de esas Ujú. distinciones que son muy importantes, precisamente porque cuando se habla de cantante, un cantante le puedes educar la voz, le pones la partitura, le pones la letra y lo puede llevar a buen término. Un intérprete está haciendo lo mismo que un actor, mientras canta, representa la canción en el momento como si la estuviera sufriendo. No por nada en este festival de Otis, José José ganó por el triste, porque muchos le dices a muchos profesores de canto, mírenlo y dicen, es que él es intérprete. Estaba interpretando el triste diciendo, pues ya me quedé, soy un triste payaso, todo esto, pero hace los movimientos de las manos y todo como si lo estuviera sintiendo, lo está actuando, esa es la interpretación. Y Tintán hacía lo mismo. Él no solo cantaba, cuando cantaba la de Bonita, realmente parecía que estaba ahí endulzándole el oído a alguien y no lo estaban grabando para una película. Entonces se notaba incluso en sus gestos que lo que hacía era construir un personaje enamorado y que se estaba enamorando. Sí. Aparte de cantante era intérprete. Sí, sí, eso es definitivo. Es un artista como no ha habido nadie más en el cine mexicano. Em, no sé si puedo calificarlo como el mejor actor de comedia, pero a mi gusto así es. Tintán fue un artista completo, actor, cantante, bailarín, productor también, actor de doblaje y como menciona Cristian, sin haber tenido ningún tipo de preparación profesional. Se fue realmente con el tiempo pues mejorando, pero su talento era innato y eso pues muy pocos lo saben aprovechar como él lo hizo. Sus últimos personajes, o más bien dicho, el último personaje que hizo fue, no me recuerdo el nombre, en esta historia de Chanok, creo que se llamaba. Chanok, Sí, ajá, ¿no? Chanok. Y hubo varias películas y él ya fue el último papel que interpretó, ¿no? Sí, y sobre todo porque Chanok era un personaje de un cómic mexicano, que era ahí como un medio superhéroe también de barrio, pero que también le entraba a los golpes. Y daba mucho con la imagen ya de un Tintán que estaba de mediana edad para arriba. Y obviamente ya le habían dicho, tu personaje del Pachuco del barrio ya está desgastado, entonces agarró a Chanok. Yo creo que el problema ahí es que ya estaba tan desgastada la figura de Tintán después de tantas películas y de no haber sabido administrar, que agarraba películas buenas, malas y medianas, que no tuvo no tuvo la entrada suficiente y sobre todo no tuvo la representación que se necesitaba para Chanok. Yo creo que Chanok hubiera sido un personaje mucho más digno con Tintán un poco antes, cuando él estaba en su apogeo. Porque Podría haber Chanok era sido. un cómic que era muy bueno y que la gente sí lo quería ver. Pero ya las películas fueron de bajo presupuesto. Lo que la salvaba era el personaje de Chanok interpretado por Tintán, porque tenía todavía el carisma. Pero ya no le estaban dando películas con un presupuesto digno como para representarlas. Entonces Sí. ya no tenía esa fuerza porque también ya no tenía el dinero. Así es, así es. Aún así, a pesar de este declive, Germán Valdés Tintán pues enfrentó con dignidad esta situación. Trabajó hasta los últimos días de su vida. Falleció un 29 de junio del año 73. Y esto fue debido a un coma hepático, pero dejó un legado en nuestro cine y definitivamente un lugar que nunca más nadie va a poder volver a ocupar. Quiero hacer un comentario de Ulises Barragán, que ha estado muy activo aquí con nosotros. Me está comentando, esto yo no lo sabía, que Tintán también hizo el doblaje de La leyenda del jinete sin cabeza. Voy a buscarlo, Ah, esa sí no porque me no la lo sabía, conozco, mira qué pero bueno. Sí, gracias, la película Ulises. que hizo Johnny Depp, ¿no? Sí, sí Pues, lo ubico, pero pero no ubico en con qué. Disney, ajá, con Disney. Ah, Entonces hay que buscarla
para que veamos lo que hizo en esa Sí, época. porque ahí no ubico. No, entonces no Sí. puedo ser la de Johnny Depp, que No, era no, mucho no. más Sí, reciente. claro. A Ulises, menos de que lo muchas hicieran gracias. con Ouija, sí. Este, Ulises, muchas gracias por el comentario y lo vamos a buscar. Cristian, ¿algún comentario de cierre que quieras hacer? Sí, que yo pensé que Ulises ya te iba a decir que ya había armado la página de internet del club de fans de Marcelas con Tintán, pero bueno, supongo que será en los próximos 15 minutos. Ulises, yo espero la invitación, ¿vale? Para que hagamos este club de fans. Bueno, amigos, pues definitivamente Germán Valdés Tintán fue un artista adelantado a su tiempo. Su interpretación de la figura de Pachuco permitió la aceptación y revalorización de una cultura fronteriza que estaba marginada. Con su ritmo, su ingenio y todo su carisma, Tintán transformó la comedia mexicana, demostrando que la rebeldía puede ir acompañada de talento y de humor. Después de más de 5 décadas, Tintán sigue siendo el rey del barrio. Muchísimas gracias, amigos, por haber estado aquí con nosotros. Fue un programa muy divertido. Cristian, gracias. Gracias. Aunque haya llegado tarde, pero gracias. Y amigos, la próxima semana los espero para que nos acompañen. Vamos a tener una plática con una persona que de verdad es una mujer que inspira. Es una mujer bella, carismática, talentosa y luchadora. Con nosotros va a estar Mari Carmen Zempoalteca. Muchísimas gracias. Un beso enorme. Los llevo conmigo. Gracias por acompañarnos. Te espero el siguiente domingo en un episodio más de Encendiendo tus sentidos. Soy tu amiga Liliana. Hasta pronto.